Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia y las leyendas del crimen organizado se encuentran para ser contadas sin filtros y con rigor. Aquí no glorificamos a delincuentes ni a sus actos. Lo que hacemos es reconstruir con dramatización hechos reales que marcaron el rumbo de la historia. Hoy viajamos a las entrañas de Nueva York, en pleno siglo XX, para conocer la vida de un hombre que cambió las reglas del juego. No lo hizo con estruendo, sino con silencio. No con ostentación, sino con discreción. Carlo Gambino, el capo que levantó un imperio en la sombra, bajo la mirada atenta de la ley y el respeto de sus iguales. En este canal no inventamos ni repetimos mitos sin base. Cada palabra que escucharás está construida sobre archivos públicos, testimonios y crónicas que han sobrevivido al paso del tiempo. Lo que ofrecemos es una narración dramatizada, cuyo objetivo es informar y entretener, diseñada para que el espectador se acerque al trasfondo de la historia, pero siempre con el compromiso de la veracidad. Esta es la historia de un hombre que pasó de inmigrante clandestino a figura central de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Un estratega que nunca buscó los reflectores, pero cuya influencia fue determinante en las calles, en los negocios y hasta en la política. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios. ¿Habías escuchado hablar de Carlo Gambino, el hombre que prefería el poder en silencio? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y produciendo estas historias. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte este video y déjanos tu opinión. Y si quieres dar un paso más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir cómo Carlo Gambino se convirtió en el capo silencioso que dominó Nueva York desde las sombras. Hay nombres que se graban en la historia no por su brutalidad, sino por su silencio. Nombres que se convierten en leyendas no por su opulencia, sino por su discreción. Hay hombres que llegan a la cima del poder sin gritar, sin ostentar, sin dejar una huella evidente. Esta es la historia de uno de esos hombres. Un estratega que construyó un imperio a la vista de todos, aunque siempre bajo la atenta mirada de la ley. Nos adentraremos en el turbulento Nueva York de las primeras décadas del siglo XX, una ciudad de inmigrantes y oportunidades, donde los sueños podían torcerse y las lealtades se compraban con sangre. Para entender la leyenda debemos regresar a su origen, a una isla en el Mediterráneo, cuna de una cultura de respeto y omertá. Nos situamos en Palermo, Sicilia. En 1902, nació un niño en el seno de una familia que, según distintas versiones, podría haber tenido vínculos con la Cosa Nostra local. Su nombre era Carlo Gambino, pero su historia no iba a escribirse en las colinas de su tierra natal. Apenas cumplió los 19 años, tomó una decisión radical. Como miles de sus paisanos, se embarcó en la travesía hacia América, el Nuevo Mundo. La versión más difundida señala que lo hizo como polizón, llegando en 1921 hasta las costas de Virginia. Desde allí viajó a Nueva York, un crisol donde la mafia siciliana ya estaba echando profundas raíces. Su llegada a la Gran Manzana marcó el verdadero inicio de un camino que lo llevaría, décadas después, a la cima del crimen organizado. La mafia de Nueva York de los años 20 y 30 era un campo de batalla. Un mundo de alianzas volátiles y guerras abiertas, conocido como la Guerra de los Castellamarese. Era un conflicto entre las facciones de los llamados Mustache Petes, los viejos mafiosos sicilianos, y los Young Turks, los mafiosos de la nueva guardia, más modernos, liderados por Lucky Luciano. Gambino, un joven astuto y de bajo perfil, supo navegar en estas aguas turbulentas. Se unió a la facción de Joe Maseria, una de las figuras dominantes de la época. Pero, a diferencia de otros, era un observador nato. No buscaba el foco. Aprendió la importancia de la discreción, de no llamar la atención. En contraste con líderes que se mostraban con lujos y gestos de violencia desmedida, Gambino cultivaba un estilo de vida más modesto. Se decía que Carlo Gambino, a pesar de su creciente poder, prefería vivir en una casa de ladrillo sencilla en Brooklyn, sin grandes ostentaciones ni excesos visibles. Su filosofía podía resumirse en la idea de que quien no llama la atención, tampoco atrae la mirada de la policía. Este modo de pensar, más que cualquier lema, lo acompañaría toda su vida y se convertiría en uno de sus mayores activos. Mientras la guerra se libraba, Gambino se mantuvo en las sombras. Vio cómo la vieja guardia caía
y cómo los jóvenes turcos tomaban el control, creando la Comisión para gobernar la mafia neoyorquina y evitar futuros baños de sangre. Gambino, siempre calculador, terminó alineándose con la facción de Alberta Anastasia dentro de la familia Mangano. Esa relación estratégica lo posicionó en la estructura de una de las futuras 5 familias, y con el tiempo lo pondría en el camino hacia la mesa del poder. El verdadero ascenso de Carlo Gambino no llegó con un estruendo, sino con un susurro. Inicialmente Gambino se integró en la familia Mangano, donde Albert Anastasia ejercía como subjefe. Tras la desaparición de Vincent Mangano en 1951, Anastasia tomó el control con el respaldo de figuras como Lucky Luciano y Frank Costello. Fue entonces cuando Gambino se convirtió en uno de sus principales aliados, y con el tiempo, en su mano derecha. Anastasia, conocido por su brutalidad y por su pasado al frente de Murder Inc., era una figura temida, pero poco querida. Su estilo impulsivo y su desprecio por la diplomacia lo convirtieron en un blanco vulnerable. Algunas versiones sostienen que Anastasia se había vuelto demasiado errático y peligroso, incluso para sus propios aliados en la comisión. La tensión habría llegado a su punto álgido cuando, según se afirma, ordenó la eliminación de un hombre común por una disputa trivial, sin contar con la aprobación de la comisión. Este acto, interpretado como un exceso de soberbia que rompía con los códigos, selló su destino, y fue entonces cuando la discreción de Carlo Gambino jugó un papel crucial. En un frío día de octubre de 1957, en la barbería del Park Sheraton Hotel de Manhattan, 2 hombres encapuchados se acercaron a Anastasia mientras se afeitaba y lo ejecutaron a quemarropa. El atentado, que en un principio se atribuyó a distintos actores, fue en realidad el resultado de una conspiración en las altas esferas. Gambino, que ya había alcanzado el puesto de subjefe, se posicionó para tomar el control, pero el verdadero alcance del poder de Gambino no tardaría en quedar en evidencia. En noviembre de 1957, apenas unas semanas después del asesinato de Anastasia, se celebró la famosa Conferencia de Apalachín, en el estado de Nueva York. Más de 60 mafiosos de alto rango se reunieron para discutir la nueva estructura del crimen organizado, entre ellos Carlo Gambino. La policía local irrumpió en el lugar y desató una redada que puso en los titulares la existencia de la Cosa Nostra, hasta entonces considerada por muchos como un mito. Gambino logró escapar de las consecuencias judiciales más graves, pero su nombre apareció por primera vez de manera oficial en los informes de las autoridades, confirmando su estatus como uno de los hombres más influyentes de la organización. Tras la muerte de Anastasia y con el apoyo de otros miembros de la comisión, Carlo Gambino asumió el mando como jefe de la familia, que a partir de entonces llevaría su nombre, la familia criminal Gambino. Pero a diferencia de algunos de sus predecesores, su estilo no se basaría en la ostentación ni en el recurso constante de la violencia. Su fortaleza residía en la discreción, la búsqueda de estabilidad y el control económico, aunque no dudó en emplear la fuerza cuando fue necesario para consolidar su poder. La era de Carlo Gambino fue vista por muchos como una edad dorada de estabilidad para el crimen organizado en Nueva York. Su liderazgo se caracterizaba por el pragmatismo. Más que en la violencia directa, su poder residía en el control económico. Bajo su mando, la familia extendió su influencia desde los muelles de Nueva York hasta los negocios de construcción e incluso el sector de la moda. A diferencia de otras familias y de la nueva generación, se decía que Gambino prohibía estrictamente el tráfico de estupefacientes. Consideraba que la heroína y la cocaína eran demasiado adictivas, inestables y atraían la atención indeseada de las agencias federales. Según se afirmaba, la sanción para quienes rompieran esta norma podía ser la muerte. Aunque esta decisión le habría restado ingresos millonarios en el corto plazo, también le otorgó una estabilidad y una longevidad que muchos de sus rivales no lograron. Gambino diversificó su imperio. Su familia se infiltró en sindicatos y controló contratos de construcción millonarios, además de operar en la usura y la extorsión. Su sobrino, Paul Castellano, se encargaba de las operaciones más grandes y de apariencia legítima, mientras que su subjefe, Agnello Della Croce, supervisaba las actividades más tradicionales y violentas. Gambino era, a su manera, un maestro de la gestión criminal. Creó un sistema que maximizaba el control y minimizaba los riesgos. Su principio de discreción se aplicaba a todos los niveles de la organización. Los que trabajaban para él
Sabían que el éxito no se alcanzaba con la fama ni con la fanfarronería, sino con la obediencia, el silencio y la lealtad. El verdadero genio de Carlo Gambino no radicaba en su capacidad para amasar fortuna, sino en su habilidad para evitar la cárcel. Mientras otros dones pasaban años en prisión, Gambino solo cumplió una breve condena de 22 meses por evasión de impuestos en 1937, mucho antes de alcanzar el poder. Tras ello, su expediente judicial se mantuvo prácticamente inmaculado. La prensa, siempre ávida de titulares sensacionalistas, lo llamaba El Padrino. También se le describía como un don en las sombras, en referencia a su estilo discreto de liderazgo. Vivía en una modesta casa en Brooklyn, asistía a la iglesia y pasaba los veranos en una residencia sencilla en Long Island, un lugar que no llamaba la atención. A diferencia de las figuras de la mafia de Hollywood, Gambino no tenía guardaespaldas, no conducía coches lujosos y no usaba joyas. Su discreción era una herramienta de supervivencia. Se mantenía alejado de las cámaras y de los micrófonos, y se comunicaba con sus subordinados en persona o a través de intermediarios de confianza. La policía, el FBI y las agencias federales sabían quién era, pero les resultaba casi imposible construir un caso sólido contra él. Su influencia creció hasta el punto de que, según algunos analistas, habría ejercido influencia en ciertos sectores políticos y policiales. Se afirmaba que contaba con contactos dentro de la policía local, lo que le otorgaba cierta protección frente a investigaciones profundas. Su poder era considerable, su control firme, y sin embargo, su nombre rara vez aparecía en los periódicos. Era considerado uno de los hombres más poderosos del crimen organizado en Estados Unidos, y al mismo tiempo, uno de los más invisibles. Con el paso de los años, el poder de Carlo Gambino no disminuyó, sino que se consolidó. Al final de su vida ya no era solo un jefe, sino también un consejero, un mediador en las disputas entre las familias. Su palabra tenía un peso enorme, y su reinado de casi 20 años le había otorgado una influencia determinante en la comisión y en la mafia de Nueva York. La cuestión de la sucesión se convirtió en su última jugada maestra. Gambino, enfermo del corazón, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En un movimiento que sorprendió a muchos, dejó de lado a su leal subjefe, Agnello Della Croce, y nombró a su cuñado, Paul Castellano, como su sucesor. Castellano era un hombre de negocios, un visionario que se movía en las altas esferas de la sociedad y que, como Gambino, prefería los trajes caros a las armas. Se decía que Gambino lo eligió porque representaba su propia filosofía: evitar el derramamiento de sangre y centrarse en las ganancias. Sin embargo, esta decisión dejó un malestar latente en la facción de Della Croce, que aunque aceptó públicamente la designación, guardó resentimiento que más tarde tendría consecuencias. Finalmente, el 15 de octubre de 1976, Carlo Gambino, el hombre que había evitado a la justicia durante casi toda su vida criminal, murió de muerte natural en su casa de Long Island a la edad de 74 años. Con él, se cerró una era marcada por la discreción y el control. Cuando Carlo Gambino murió en 1976, Agnello Della Croce demostró su lealtad aceptando públicamente a Paul Castellano como nuevo jefe, evitando así un enfrentamiento inmediato que podría haber fracturado a la familia. Sin embargo, entre sus seguidores el descontento nunca desapareció. Muchos de los hombres de Della Croce consideraban que habían sido relegados en favor de un liderazgo demasiado enfocado en los negocios de cuello blanco. Durante años, la tensión permaneció soterrada, sin estallar gracias al respeto que Della Croce aún inspiraba. No sería hasta su fallecimiento, en 1985, cuando John Gotti aprovecharía ese resentimiento acumulado para desafiar a Castellano y desencadenar una de las crisis más sangrientas en la historia de la familia Gambino. Su funeral reflejó la magnitud de su poder. Celebrado en Brooklyn, reunió a cientos de asistentes, incluidos capos, soldados, familiares y curiosos, que querían despedir al hombre que había gobernado en las sombras durante casi 2 décadas. Las autoridades vigilaron cada movimiento, anotando nombres y rostros en un intento de mapear la red de la familia Gambino. A diferencia de otros jefes, el cortejo no estuvo marcado por la ostentación, sino por un aire solemne y controlado, en perfecta sintonía con la vida del propio Carlo Gambino. Incluso en la muerte, se mantuvo fiel a su filosofía: discreción y silencio.
La muerte de Carlo Gambino no puso fin a su legado, sino que desató la tormenta que él había logrado evitar durante casi 2 décadas. El resentimiento entre las facciones de Della Croce y Castellano explotó años después, culminando con el asesinato de Paul Castellano en 1985 por órdenes de un hombre que se convertiría en un nuevo tipo de mafioso, John Gotti. John Gotti, el Don de Teflón, era la antítesis de Gambino. Buscaba la fama, la opulencia y el poder a través del espectáculo. Su reinado, corto pero mediático, atrajo la atención que Gambino siempre había rehuido. El estilo de vida de Gotti puso a la mafia en el punto de mira de las autoridades federales, resultando en la caída de su imperio y en el encarcelamiento de muchos de sus miembros. El contraste entre ambos es la prueba definitiva de la astucia de Gambino. A Gotti le fascinaba el poder público, a Gambino le interesaba el poder real, el que se ejerce en las sombras. El destino de ambos es un recordatorio de que en el mundo del AMPA, la discreción a menudo es más poderosa que la violencia. Carlo Gambino, el hombre que entró en Estados Unidos como un fantasma, se convirtió en una leyenda. No se le vinculó directamente a episodios de violencia pública al estilo de Gotti, pero dejó una marca indeleble en la estructura del crimen organizado. Se ha dicho que pudo inspirar, junto a otros jefes como Frank Costello o Joe Profaci, al personaje de Vito Corleone en la novela El Padrino. Su historia puede interpretarse como el cierre de una era marcada por la discreción y el inicio del caos que la sucedió. Es el relato de cómo la discreción, el control y el silencio pueden ser las armas más letales de todas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Carlo Gambino, un hombre que entendió que el poder verdadero no siempre se grita, sino que se ejerce en silencio. Su historia nos recuerda que el crimen organizado no es un mito romántico, sino una maquinaria que corroe instituciones, compra lealtades y marca a generaciones enteras. En el AMPA Bruta no buscamos glorificar a estos personajes, sino comprender cómo actuaron, qué consecuencias dejaron y por qué sus sombras todavía se sienten en nuestra sociedad. Al final, más allá de nombres y apodos, lo que persiste es el daño que estas redes de poder ilegal causan en la vida de las personas comunes. Si este video te hizo reflexionar, ayúdanos a seguir contando estas historias. Suscríbete, dale like, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo de El AMPA Bruta, donde seguiremos desenterrando la verdad detrás de las leyendas. Hasta entonces, recuerda, el silencio también puede ser un arma.